estar aquí. Bien, como os hemos anunciado con esta rueda de prensa, pretendemos denunciar y llamar a la atención, digamos, como grupo de la oposición, pues del deterioro democrático que entendemos que se está viviendo en este ayuntamiento, porque el equipo de gobierno está teniendo una deriva, una forma de gobernar cada vez más opacas, unilaterales y autoritarias. Y bueno, pues está claro que la mayoría absoluta del PP desde el inicio de este mandato es un rodillo y ha actuado como tal, no solo para la toma de decisiones, ignorando pues, las propuestas, muchas de ellas sensatas y necesarias y constructivas que la oposición ha llevado, sino que también pues, esa mayoría absoluta les ampara para actuar en muchos casos a espaldas de la ciudadanía y de los órganos representativos, en particular pues, el Pleno y las comisiones informativas. Y bueno, digamos que aunque esto es algo que viene pasando en estos 2 años largos de gobierno del Partido Popular, nos preocupa la deriva que está sufriendo algunas formas de gobernar, de formas de gestionar y de tomar decisiones que se han agudizado, entendemos, en los últimos meses, ¿no? Y básicamente pues, son tomas de decisiones unilaterales mediante resoluciones de concejalía, por ejemplo, o de alcaldía, en junta de gobierno sin dictamen previo de las comisiones informativas y también, pues, digamos, ignorando bastante los órganos de participación, ¿no? En muchos casos pues, los consejos o aquellos órganos en los que tiene presencia la oposición. Y a esto hay que unir también pues, algo de lo que sois testigos muchas veces, y es las actuaciones, digamos, partidistas, parciales, es decir, nada imparciales, que tiene la alcaldesa en los plenos, ¿no? A la hora de dirigir los plenos o de su actuación en los mismos. Además, hay una queja que también queremos recordar, y es que el Partido Popular en el otoño del 2011 se comprometió en un pleno, en algunos ámbitos más, pero en pleno públicamente la alcaldesa se comprometió a que Izquierda Unida estaría presente en todos aquellos órganos de participación, de gestión de organismos en los que no teníamos presencia, ¿no? Y bueno, pues a pesar de haberse reiterado esa pregunta en pleno, en comisiones informativas correspondientes, pues no hemos avanzado mucho en este tiempo, ¿no? Y bueno, las denuncias concretas, os voy a dar algunos ejemplos un poco para justificar esta valoración y esta preocupación que queremos compartir con la opinión pública y llamar la atención, porque también estamos en un momento de inicio de curso académico, bueno, de curso político en este caso, ¿no? Y bueno, yo creo que es un buen momento para mejorar, ¿no? Como los principios de año, ¿no? Para establecer mejoras. Si no nos resignamos a que el equipo de gobierno pues, tenga en cuenta algunos ruegos o consejos sobre su forma de proceder que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida les queremos hacer llegar. En las comisiones informativas en los últimos meses se han agudizado irregularidades en las convocatorias, en la conformación de los órdenes del día y en los plazos para determinar asuntos que deberían ir a Junta de Gobierno o a Pleno. Y los hechos concretos son que son casi excepcionales las comisiones informativas que se convocan con las 48 horas de antelación, teniendo el orden del día y la documentación en plazo. Se están convirtiendo en minoría las que cumplen los criterios y son mayoría las que se convocan de manera precipitada, ¿no? Por menos de un día o se recurre a convocarlas extraordinarias y demás. Esto, cuando no es lo excepcional, sino que es lo habitual, pues limita la labor de oposición, nos impide estudiar, conocer, tener una opinión o tener una propuesta frente a asuntos, y en ese sentido obstruye la labor de la oposición, la labor de control que nos corresponde. Bueno, pues hay que recordar que el Reglamento Orgánico de Funcionamiento, en su artículo 140, establece que se deben de cumplir esos 2 días hábiles de antelación, ¿no? A veces se nos convoca el viernes después de las 3 de la tarde para algo ver el lunes a primera hora. Pues materialmente a veces no nos da tiempo ni enterarnos de la convocatoria o es bastante irregular el disponer de los expedientes en ese tiempo. Pero bueno, también hay muchas veces de un día para otro, ¿no? Bueno,
por ejemplo, en la Comisión de Cultura y Festejos, lo habitual es que no se llegue a los 2 días, ¿no? Y lo excepcional es que se cumplan esos plazos. Pero también, porque en algunas se está incumpliendo también la periodicidad de las comisiones. O sea, por ejemplo, en personal solo ha habido 4 comisiones ordinarias en lo que llevamos de año, cuando lo habitual sería que fueran mensuales, y en algunos casos ha habido acuerdos de que fuesen quincenales. Por ejemplo, pues empleo, tecnología, medio ambiente y movilidad y transportes, que tienen muchos temas de gestión ordinaria y se acumulan muchos expedientes que resolver, pues hay acuerdo de que fueran quincenales. Normalmente se incumplen, ¿eh? Estas últimas se convocan con más periodicidad, pero se incumplen. En la de personal, pues ya le llamamos la atención al concejal. O sea, tampoco son cosas que yo diga hoy por primera vez aquí, lo digo por primera vez en los medios, pero lo hemos reiterado, no solo yo, pero desde luego desde este grupo municipal, esta concejala, en los distintos ámbitos en que hemos tenido ocasión, ¿no? Creo que la de personal desde abril ha habido reuniones, me parece, por ejemplo. Luego, claro, fruto de que se dictaminan pocas cosas y que se llevan los temas tardíamente y mal a las comisiones, pues se ha incrementado el número de decisiones que se toman por resolución de concejal. Por ejemplo, con una comparativa de un trimestre de 2013 en relación a un trimestre de 2011 previo al cambio de gobierno, pues se ha incrementado el número de resoluciones, ahora es de 50, cuando antes era 30 al trimestre. Supone un incremento de un 40%. Y bueno, pues en algunos casos luego de esto hay que dar cuenta tardíamente, o incluso pues hay cosas que se preguntan en mesa de negociación porque se ha conocido la resolución del concejal, que ya hemos tenido ocasión de conocer con ni la oposición ni los sindicatos que en los temas de personal suelen entrar. La periodicidad no se cumple tampoco, por ejemplo, en la Comisión de Economía, en algunas otras, y ya digo que además esto se ha agudizado en los últimos meses. Las daciones de cuentas, yo ya lo he señalado en algunas, porque ha habido comisiones informativas, no sé si recuerdo una de movilidad del mes de septiembre y alguna otra creo que de empleo, donde las daciones de cuentas eran la mayoría de los puntos. O sea, el punto de 13 o 15 puntos, encontrarte con 8 o 10 que eran daciones de cuentas, ¿no? Los asuntos abordados en Junta de Gobierno sin dictamen preceptivo de la Comisión Informativa, pues también pasan a ser muchos. Y bueno, una cosa tiene que ver con la otra, claro. Cuando no se llevan las cosas en tiempo a Comisión Informativa y se resuelven por Junta de Gobierno, hay que informar a posteriori y desde luego se incumple el dictamen preceptivo en la toma de decisión de la Junta de Gobierno, ¿no? Y también las actuaciones de la Junta de decisiones en Junta de Gobierno con mucha más frecuencia que tiempos anteriores, cuando en principio las competencias deberían ser las mismas, porque si estamos rige la ley de grandes ciudades en el sentido de qué cosas se deben de aprobar en Junta de Gobierno y qué cosas deben ir a pleno, no se explica que se haya incrementado y que, por ejemplo, la media de los últimos meses sean de 90 expedientes resueltos en Junta de Gobierno mensuales frente a 55 que había en el primer semestre de 2011. Esto también lleva, y no sé si ya lo he dicho, porque nos enteramos muchas veces por la prensa de los acuerdos que adopta el equipo de gobierno, o bien porque se presenta el mismo día de su debate en comisión, o bien la dación de cuentas, y en demasiados casos con posterioridad. En este mes de septiembre, pues la programación deportiva del IMD, las firmas de convenios con acuerdos con empresas y fundaciones, las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, la valoración del verano de colores, que después de que haberla pedido en 2 comisiones informativas del mes de septiembre, se pasó ayer a los medios y a la vez se nos pasó un informe a la oposición. Pero en la comisión de esta semana, que creo que fue el lunes a las 8:15, no se informó de la valoración del verano de colores y por tanto no se permitió que hiciéramos una valoración también con los puntos de vista de la oposición, teniendo en cuenta nuestras percepciones del tema. Son muchos ejemplos. En la Junta, por ejemplo, la subvención de la Junta de Cofradías para la financiación del Congreso de Semana Santa se vio hace unos días en la Comisión de Festejos, de algo que pasó en abril, si no recuerdo mal. El Día de las Personas Mayores, que ya se celebró también el lunes pasado, pues se ha aprobado hoy, iba como propuesta y al final creo que quedará como dación de cuentas en la Comisión Informativa de Igualdad y Participación de hoy. En fin, hay ejemplos que no quiero aburriros con ellos, ¿no? En resumen, la actuación del Partido Popular es un poco tomar
posiciones hacia adentro, permitir que la oposición conozca lo menos posible, o sea, dificultar que la oposición conozca los temas, que pueda opinar, que pueda confrontar, incluso que pueda hacer propuestas, ¿no? Y bueno, y luego pues eso, las decisiones, los acuerdos de Junta de Gobierno vienen a las comisiones informativas como daciones de cuenta y no llevan el dictamen correspondiente. Esto desde luego es una obstrucción a la labor de la oposición, añadida a otras que ya se han ido produciendo en el sentido de, bueno, pues cuando se nos mermó también de recursos económicos, fruto de la decisión añadida de la alcaldesa del plan de ajuste, ¿no? Pero si bien hay que decir que, bueno, pues en algunos casos, digamos que la cordialidad, el respeto y tal, es un poco la norma del funcionamiento de quienes presiden las comisiones, luego los hechos pues nos hacen llegar a la conclusión de que hay una labor de obstrucción, por tanto nuestra capacidad de fiscalización, de seguimiento, se ve mermada. No solo la nuestra, sino también la de los ciudadanos, porque en algunas de estas comisiones pues también están representantes de la FABA que sufren lo mismo, se enteran tardíamente y no tienen mucho tiempo de opinar. A esto hay que añadir que en muchos consejos de participación se convocan tardíamente, pues un poco con ocasión de tener que celebrar el Día de la Discapacidad o tener que llegue la celebración del Día contra la Violencia de Género o tal, y no tiene un funcionamiento ordinario que permita que se cumplan los acuerdos. Por ejemplo, en acuerdos de consejo que no se han cumplido, a pesar de acordarse, pues recuerdo uno sobre celebrar una jornada de debate de discapacidad y dependencia, un poco analizando cómo está repercutiendo en todas las asociaciones y en todos los afectados que representan de personas con discapacidad y dependencia los recortes en la ley de dependencia, y eso se tomó el acuerdo de hacer esa jornada de debate y no se ha cumplido. O bien, en junio del 2012 se tomó el acuerdo en el Consejo de Social y de Sostenibilidad de crear un grupo de trabajo de empleo, promoción económica y desigualdades sociales. Pues ha pasado más de un año y ya han creado un punto del grupo de trabajo, no sé siquiera cómo se recogerá en el acta, ni han convocado consejos sociales de sostenibilidad, a pesar de las peticiones reiteradas tanto en la comisión informativa como en el pleno. De los órganos que estamos excluidos y que el compromiso de la alcaldesa publicó en un pleno de 2011, creo que fue en noviembre, de que iban a dar los pasos para modificar los reglamentos correspondientes para que participáramos, pues solamente se nos ha integrado en el consorcio de la Escuela Taurina, pero seguimos sin tener presencia en el Consorcio Provincial de Medio Ambiente, en el Cultural Albacete o en el Consorcio del Circuito de Velocidad. Y luego, por último, lo que también nos parece grave es, y es algo que, en fin, de lo que somos testigos mes a mes, pleno a pleno, es de la falta de ecuanimidad y de imparcialidad de la alcaldesa a la hora de dirigir los plenos. O sea, entra a los debates con la oposición, nos corta la palabra cuando no le gusta particular, no tanto ya cuando nos hemos pasado tiempo, que también, sino cuando no le gusta particularmente lo que decimos. Es totalmente parcial y partidista a la hora de repartir los tiempos. La llamada a la atención, el último pleno fue, en fin, paradigmático, ¿no? La llamada de atención a subconcejales, a los portavoces del Partido Popular en los diferentes temas son suaves y tardías, y las que hacen los grupos de la oposición son contundentes, firmes y nos corta la palabra, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esta actuación es parcial, desde luego interesada, avasalladora, y entendemos que debe de corregirse la alcaldesa. De hecho, pues le hemos hecho la petición en broma varias veces de que ponga un reloj para que todo el mundo lo vea, pero vamos, nosotros vamos a materializar esta petición pues en la primera comisión en la que tengamos lugar, de que se instale, no es demasiado vasto, un reloj, un cronómetro que marque los tiempos e incluso que nos avise para que también nos disciplinemos, y cuando veamos que falta un minuto, medio minuto, concluyamos nuestro argumento y no tengamos que robar tiempo, digamos, o en fin, o hacer un uso abusivo del tiempo, y por tanto evitemos también que el debate se embronque, ¿no? En fin, otra actuación de Bayo que también nos parece rechazable es que no contesta las preguntas que se le hace, que contesta a veces con improperios y con desplantes, incluso que echa la bronca a la oposición cuando hace preguntas, incluso algunos de los usuarios que
que acuden a los ciudadanos que preguntan en los plenos. En este sentido, pues también pensamos que es de rigor y de espíritu y talante democrático el ser respetuoso en las respuestas, y si hacemos una pregunta, que conteste la pregunta, no que nos cuestione la pregunta, que es lo que actúa muchas veces, ¿no? Por otra parte, algunos de los acuerdos, poquitos que hemos conseguido sacar de alguna moción o de alguna resolución, me estoy acordando de la moción de vivienda sobre establecimiento de medidas para la promoción de viviendas para jóvenes en alquiler o en propiedad, que se aprobó hace año y medio por lo menos, pues no se ha movido un esparto respecto a este tema. O la última que se aprobó, la resolución, la única que nos aprobaron en el debate del Estado del municipio del último año, sobre movilidad, pues tampoco vemos los pasos, que se den pasos sobre ese tema. Y la ordenanza del árbol, que también fue una moción que nos aprobaron en marzo pasado, está paralizada, parece que por cuestiones técnicas, no por falta de voluntad, pero en fin, en resumen, es que de las pocas mociones que nos aprueban en la oposición, pues luego los cumplimientos no llegan, ¿no? Estoy recordando también una moción aprobada al Partido Socialista sobre la creación de 2 colegios, de la que se olvidaron, entre otras cosas, porque al cambiar los ratios, pues Marcial Marín parece que ya cambió la forma de contar y ya no había necesidad de nuevos colegios, ya no faltan plazas escolares en la zona imaginaria, algo difícil de creer. En resumen, se están tomando muchas decisiones al margen de los órganos en que la oposición puede opinar y proponer, y entendemos que esta actuación es poco transparente y respetuosa con la pluralidad democrática y con la labor representativa que debemos hacer. Y bueno, pues las propuestas que hacemos es, ya la llamada de atención, las quejas que ya hemos pasado a las comisiones informativas, y en particular esta mañana, por ejemplo, la concejala de Juventud, hay que decirlo en su descargo, ha dicho que no va a llegar más daciones de cuentas, que entiende que esta forma de funcionar no es la correcta, que a ella tampoco le guste y que se comprometía a corregirlo. Esperemos que pase así con los demás responsables de comisiones informativas, y desde luego también llevaremos este tema a la Junta de Portavoces para ver si podemos moderar los debates en los plenos y sobre todo equilibrar la participación de los distintos portavoces, ¿no? Y que se nos respete también a la oposición, a pesar de la mayoría absoluta del Partido Popular. Y en este sentido, creo que a la alcaldesa le viene bien una asistencia técnica como pueda ser un cronómetro y sobre todo pues una reflexión para mejorar sus formas de presidir los plenos.